oportunidad, por medio de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en nombre del proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual tiene por objeto el estudio de la jurisprudencia de los casos peruanos ante la Corte Interamericana, vamos a presentar el análisis y sistematización del caso Castillo-Petrucci y otros versus Perú. Como bien sabemos, en la década de los 80 y 90, el Estado peruano vivió una etapa de convulsión social por el conflicto interno de las Fuerzas Armadas y grupos antisubversivos. Es en este contexto que se desarrollan los hechos del presente caso. El 14 y 15 de octubre de 1993, en el marco de un operativo dirigido por la DINCOTE, Dirección Nacional contra el Terrorismo, fueron detenidos cuatro ciudadanos chilenos, los cuales eran Jaime Francisco Castillo Petrucci, María Concepción Pincheira Sáenz, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro Luis Astorga Valdés, en la ciudad de Lima. Todo ello bajo el marco de un estado de emergencia decretado en la ciudad y en la provincia del Callao. Posteriormente fueron procesados en el Estado peruano por un tribunal sin rostro, pertenecientes a la jurisdicción penal militar y condenados a cadena perpetua bajo el cargo de ser autores del delito de traición a la patria conforme al decreto ley número 25659. Debido a todos los atropellos que sufrieron estos cuatro ciudadanos chilenos y sus abogados defensores, y tras haberse agotado todos los recursos internos, se decide llevar este caso ante la Comisión Interamericana. Es así que el 28 de enero de 1994, la ciudadana Verónica Reina, la cual tenía el cargo de jefa del Departamento Jurídico de la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, presenta la demanda número 11319 ante la Comisión Interamericana. Posterior a esto, la comisión transmite al Estado peruano las partes pertinentes de la demanda y les solicita que suministre información sobre los hechos materia de discusión dentro de un plazo de 90 días. La respuesta del Estado, mediante un informe, señala la actuación legítima y también menciona que los tribunales peruanos eran competentes para conocer los delitos que se cometían dentro de su territorio nacional. Además, la ley era aplicable independientemente de la nacionalidad del autor del delito. Es así que la comisión informa al Estado peruano la admisibilidad del caso número 11319 y puso a disposición de las partes llegar a una solución amistosa. Ante esto, el Estado se niega y rechaza la posibilidad de una solución, alegando haber actuado legítimamente. Ante esta posición del Estado, la comisión realiza un informe, el cual era el 1797, sobre el fondo del caso. Tras ello, el Estado niega todo lo que estaba dentro de este informe. Es así que el 22 de julio de 1997, la Comisión Interamericana remite el caso a la Corte, sometiendo este caso e invocando el artículo 51.1 de la Convención Americana. Además, le solicita a la Corte que determine si hubo violación de derechos humanos en perjuicio de los señores Jaime Francisco Castillo Petrucci, María Concepción Pincheira Sáenz, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro Luis Astorga Valdés. Así como también le solicita la reparación plena de las víctimas por el grave daño material y moral, y decretar su inmediata libertad. Es así que el 8 de junio de 1998 se realiza la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 4 de septiembre la audiencia sobre las excepciones preliminares que había presentado el Estado peruano para no llegar hasta esta instancia. Respecto a la competencia del Estado, sabemos que el Perú, al ser Estado parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978, acepta la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. En consecuencia, la Corte es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer las excepciones preliminares presentadas por el Estado y el fondo del presente caso. En cuanto a los hechos probados, la Corte consideró demostrados a través de prueba testimonial y documental los siguientes hechos relevantes. Se conoce que durante los años 1980 a 1994, el Perú sufrió una grave etapa de subversión y convulsión social,
generada por grupos terroristas. Además, el órgano encargado de prevenir y denunciar y combatir las actividades de traición a la patria era la DINCOTE. Esta realizó los días 14 y 15 de octubre un operativo rotulado El Alacrán, durante el cual se llevó a cabo la detención de las personas de nacionalidad chilena: Lautaro Mellado Saavedra, Alejandro Astorga Valdés, María Concepción Pincheira Sáenz y Jaime Francisco Castillo Petruzzi, todos ellos en la ciudad de Lima. Durante la fase de investigación policial, el inculpado detenido no tuvo derecho a contar con defensa legal, sino hasta que se rindiera la declaración sobre los hechos. En este contexto, y tras realizarse las diligencias correspondientes, la calificación legal del ilícito presuntamente cometido por los detenidos fue efectuada por la DINCOTE y sirvió de base para atribuir la competencia de la jurisdicción militar. Siendo así, fueron procesados en el fuero militar, junto a otros imputados, por el delito de traición a la patria. La defensa del señor Astorga Valdés interpone dos recursos de habeas corpus: uno para que se le permitiese visitar a su abogada en el penal Castro Castro y otro para que sus familiares pudiesen hacerlo en el penal Yanamay. No obstante, ambos recursos fueron rechazados. Si bien los inculpados podían permanecer detenidos en la dependencia de la DINCOTE por un plazo de 15 días, siendo la mencionada detención de carácter preventivo y sujeto a prórroga, y si también la investigación lo ameritaba, podían ser privados de comunicación con el exterior, los señores permanecieron, sin embargo, privados de su libertad de manera ininterrumpida hasta la fecha de la sentencia de la Corte, imponiéndose además un régimen sumamente estricto. Respecto al señor Alejandro Astorga Valdés, cuyo representante legal fue Gloria Cano Legua, se aprobaron los siguientes hechos. El juez militar especial abrió la instrucción en contra de su persona, dictando la orden de detención y ordenando la celebración de diligencias correspondientes. Asimismo, se prestó la declaración instructiva a la base militar Las Palmas, ante magistrados sin rostro, destacando lo siguiente. La abogada defensora no pudo entrevistarse en privado con su defendido previamente a esta diligencia, así como tampoco antes de la sentencia de primera instancia. El imputado permaneció enmarrocado y encapuchado durante la diligencia correspondiente. Además, no le mostraron ni al inculpado ni a la defensora las pruebas de cargo. Ni durante ni con posterioridad se les permitió además a la abogada defensora contrainterrogar a los testigos, siendo que dichas declaraciones figuraban en el atestado policial. El acta que registra la declaración instructiva, además, no contaba con las firmas de los funcionarios participantes. Y la abogada defensora fue intimidada por ejercer su tarea profesional durante reiteradas ocasiones. Tras la notificación del auto de apertura de instrucción, se solicita el traslado del detenido a un establecimiento penal de máxima seguridad, por lo que ante ello, la defensa presenta la excepción declinatoria de competencia a la jurisdicción. Además, se presenta la acusación fiscal en la causa, donde se expresa que si bien quedaba demostrada la conducta delictual del imputado, esta no revestía de gravedad suficiente para la configuración del delito de traición a la patria. Por ende, se recomendaba la remisión de la causa al fuero común. Por otra parte, la abogada defensora solicitó acceder al expediente, el cual se le concedió durante 1 hora. Es decir, la defensa solo tuvo un día tanto para conocer el expediente como para presentar el escrito de sus alegatos. El juez instructor militar especial de la FAP declaró fundada la excepción de declinatoria de jurisdicción deducida por el inculpado Alejandro Astorga Valdés, por lo cual el juzgado devenía incompetente para pronunciarse sobre la conducta criminal. Asimismo, se emitió un dictamen concordante para trasladar los procedimientos al fuero común. Sin embargo, el Tribunal Militar Especial FAP confirmó la sentencia de primera instancia de fecha 7 de enero, mientras que el fiscal general especial adjunto presenta su dictamen solicitando que se modificara la resolución dictada la declinatoria de jurisdicción y que por tanto se impusiera la pena privativa de la libertad de cadena perpetua. El Tribunal Supremo Militar, al resolver el recurso de nulidad interpuesto por las otras supuestas víctimas contra la sentencia de primera instancia, declaró nula la parte de dicha sentencia en la que se daba por fundada la excepción de declinatoria de jurisdicción, siendo entonces que el Tribunal Supremo Militar revocó lo pertinente a la mencionada sentencia y condenó al señor Astorga Valdés en consecuencia a cadena perpetua como autor del delito de traición a la patria, siendo así también que el recurso extraordinario de revisión fue denegado en esta causa. Respecto al señor Jaime Francisco Castillo Petruzzi, se aprobaron los siguientes hechos. El 20 de noviembre de 1993, el juez militar especial, tras abrir la instrucción contra Jaime Castillo Petruzzi, y luego también de dictar la orden de detención, ordenó la celebración de las diligencias de declaración instructiva para llevarse a cabo en la base militar especial. En este caso, también se suscitaron problemas para acceder al expediente, siendo que tras reiterados pedidos del abogado defensor y en resguardo de la garantía del derecho de defensa,
se le concedió un espacio de 30 minutos y para el 6 de enero se consiguieron 40 minutos adicionales. Además, se confirmó que el señor Castillo, al prestar la declaración instructiva en la base de Las Palmas, se encontraba vendado y engrilletado ante magistrados sin rostros, y en presencia de su abogado defensor quedaron establecidos los siguientes hechos. El abogado defensor no pudo entrevistarse en privado con su defendido antes de la diligencia ni en la dictaminación de la sentencia de primera instancia. Además, durante esta no se mostraron las pruebas al imputado ni a su abogado, así como tampoco se le permitió el contrainterrogatorio de los testigos, siendo que figuraban dichas declaraciones en el atestado policial. Además, el acta que registraba la declaración instructiva del detenido carecía de las firmas de los funcionarios participantes. E inclusive el abogado defensor fue también intimidado en ejercicio de su función en reiteradas veces. Así, tras la notificación del auto apertorio de instrucción y el mandato de detención, se solicitó al presidente del Instituto Penitenciario de Lima el traslado del detenido a un establecimiento penal de máxima seguridad. Ante ello, la defensa del señor Castillo solicitó la excepción de declinatoria de competencia de la jurisdicción militar y la remisión de los sobrados al fuero común. Sin embargo, la acusación fiscal en la causa afirmó que el detenido ostentaba de jerarquía en la planificación y ejecución de carácter subversivo, por lo que se le imputó con base en material encontrado en su poder la comisión del delito de traición a la patria. El juez instructor militar especial de la FAP declaró infundada la excepción de declinatoria de jurisdicción deducida por el acusado y lo condenó por ende a cadena perpetua, con la accesoria inhabilitación absoluta y el aislamiento celular y continuo durante el primer año de la decisión y luego con trabajo obligatorio. Tras ello, el inculpado y su abogado defensor apelaron dicha resolución, siendo admitida y elevada al superior. Sin embargo, el Tribunal Militar Especial de la FAP confirmó la sentencia en primera instancia, por lo que el abogado defensor interpuso recurso de nulidad y los autos se elevaron al Tribunal Especial del Consejo Supremo de Justicia Militar, estableciendo que no había lugar a la nulidad de la resolución y declarando por ende infundada la excepción de declinatoria de jurisdicción. Respecto a la señora María Concepción Pincheira Sáenz y el señor Lautaro Enrique Mellado Saavedra, el juez militar especial estableció la instrucción contra Pincheira Sáenz y Mellado Saavedra, dictaminando órdenes de detención, así como la celebración de las diligencias de declaración instructiva. Posteriormente, los acusados prestaron declaración en la base militar La Espalda, ante magistrados sin rostros y quedando acreditados los siguientes hechos. No se permitió a los abogados defensores intervenir hasta después de la declaración de su defendido, así como tampoco se les concedió contrainterrogar a los testigos, cuyas declaraciones figuraban en el atestado policial. Por otro lado, el acta elaborada como consecuencia de la declaración instructiva no contaba con las firmas de los funcionarios actuantes. Tras la notificación de los acusados en el auto apertorio de instrucción, incluido también el mandato de detención, se solicitó el traslado de los detenidos a un establecimiento penal de máxima seguridad. Ante ello, después de conceder a los abogados defensores el acceso al expediente por un lapso de 30 minutos, presentaron la excepción declinatoria de competencia ante la jurisdicción militar. El juez instructor militar especial de la FAP declaró infundada la excepción de declinatoria de jurisdicción deducida por los señores Pincheira y Mellado. Así, los condenó como autores del delito de traición a la patria a cadena perpetua, con la accesoria inhabilitación absoluta y perpetua y el aislamiento celular y continuo durante el primer año de detención y luego con trabajo obligatorio. Luego de ser notificados los acusados, los abogados defensores apelaron inmediatamente, siendo admitida y elevada a lo superior. Tras esto, el Tribunal Militar Especial de la FAP confirmó la sentencia de primera instancia, lo que resultó en una interposición de recurso de nulidad de parte de los abogados y fue elevado al Tribunal Especial del Consejo Supremo de Justicia Militar. Este declaró de todas maneras que no había lugar a la nulidad de la resolución y por ende declaró infundada la excepción de declinatoria de jurisdicción promovida por los acusados. En cuanto a los derechos vulnerados, la Corte analiza lo siguiente. Primero analiza el derecho a la nacionalidad. En el caso concreto nos encontramos que las víctimas, al ser de nacionalidad chilena, no podrían haber sido juzgadas por traición a la patria, por cuanto ellos en ningún momento tienen un vínculo con el Perú. A pesar de ello, se ha afectado su derecho a la nacionalidad, por cuanto no se ha cuestionado esta, sino que reconociéndose su nacionalidad chilena, se les ha aplicado la ley peruana por territorialidad de la misma. En cuanto a los artículos 5 y 7.5, el derecho a la integridad y a la libertad personal, en el caso se limitó excesivamente la libertad y la integridad personal, ya que se mantuvo detenidas a las víctimas por más de un mes, cuando las leyes peruanas aplicables al proceso del fuero militar solo estimaban 15 días de detención durante las investigaciones, violándose claramente los derechos mencionados.
En cuanto al artículo 9, el principio de legalidad y retroactividad, al momento del proceso contra las víctimas, las leyes peruanas tipificaban el delito de terrorismo, así como el de traición a la patria, de manera muy similar, verificándose que se consideraba la traición a la patria como terrorismo agravado, dejando a la interpretación del Ministerio Público y de los jueces la subsunción de uno u otro delito. La ambigüedad de estas formulaciones legales evidenciaba una violación al principio de legalidad, por lo que la Corte declara que el Estado violó dicho derecho. En cuanto a las garantías judiciales y el debido proceso, en primer lugar tenemos el análisis del derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial. El fuero militar es una instancia exclusiva y diferenciada para los miembros de las Fuerzas Armadas, destinada a preservar la disciplina jerárquica y funcional de dicha institución. Es por ello que en un fuero militar no es competente para juzgar civiles, por cuanto sus funciones son contrarias a los derechos civiles y políticos de un ciudadano común. Los jueces del fuero militar son designados por la alta jerarquía militar, que a su vez es nombrada por el Poder Ejecutivo, lo cual socava las bases del derecho al juez natural y a su vez el derecho a ser oído ante un tribunal independiente e imparcial. Peor aún, en el caso conciso, y durante gran parte de la época de emergencia en el Perú, se verifica la legalización de los llamados jueces sin rostro, negándose así a los imputados la posibilidad de cuestionar la competencia, imparcialidad o la independencia de quienes los juzgan. En cuanto al derecho a la oportunidad y medios adecuados para preparar una defensa, la Comisión verificó el escaso tiempo dado a los defensores de los imputados, dado que la emisión de la sentencia se les notificó un día después de que accedieran a conocer el expediente, evidenciando así una verdadera lesión al derecho de defensa efectiva. Además, la imposibilidad de la defensa de interrogar a los agentes de la DINCOTE, que participaron en la investigación del delito, constituyendo una clara violación al derecho de defensa. En cuanto al derecho a elegir abogado, la Corte estima que las limitaciones a la defensa se evidencian en la asignación de un defensor de oficio, debido al corto periodo de investigaciones y al recortado lapso de tiempo para el análisis del caso y la sentencia del mismo. Además, se verificó que la normativa de los decretos leyes contra el terrorismo obstaculizaban la libertad de entrevista entre la defensa y sus representados, vulnerando los derechos de los imputados y evitando un adecuado conocimiento del defensor sobre el caso. Pasando al derecho a interrogar testigos, la normativa antiterrorista de la época imposibilitaba el derecho de la defensa de interrogar a testigos claves para la acusación, como los agentes policiales y militares que participaban en las investigaciones, además de que sus declaraciones testificales fueron tomadas sin presencia de la defensa de los imputados. Esto evidencia la imposibilidad de controvertir las pruebas recabadas y por tanto la vulneración del debido proceso. En cuanto al derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, en el presente caso, si bien los defensores de oficio recurrieron a instancias superiores, éstas seguían siendo parte del fuero militar y por lo tanto vulneraban el principio del juez natural. Consiguientemente, también se vulneraba el debido proceso. En consecuencia, dichos tribunales no contaban con la independencia necesaria que demostrara garantías de imparcialidad para juzgar a civiles. Lo mencionado, sumado a las excesivas limitaciones del ejercicio de la defensa, no permite concluir la aplicación de una efectiva política de garantías judiciales referentes a la impugnación de los fallos de instancias inferiores. En lo que concierne al derecho a la confesión, la Comisión declara que los imputados se les inquirió en reiteradas veces que confesasen la verdad, por lo que se habría afectado la libertad de los inculpados a confesar o no, según ellos consideren. Sin embargo, la Corte no amparó dicho argumento, puesto que en ningún momento del proceso ante la Corte se verificó que las exhortaciones a decir la verdad implicaran amenaza de pena o consecuencia adversa en caso de faltar a la verdad. En consecuencia, no se vulneraría el principio a la libertad de declarar o abstenerse de ello. Por otra parte, el derecho a un proceso público, la Corte considera probado que los procesos militares realizados a civiles por delitos de traición a la patria son llevados a cabo por magistrados no identificados. A ello se suman las grandes restricciones que tienen los imputados para desarrollar una defensa eficaz. Además, estos juicios se realizan en recintos militares bajo secreto público,
con los imputados en aislamiento, lo cual evidentemente vulnera el derecho a un proceso público. En cuanto al artículo 25 y 7.6 referidos a la protección judicial, según la Corte, se violó el artículo 25 de la Convención, en el que se señala que todos tenemos el derecho de cualquier recurso ante los jueces y tribunales competentes contra los actos que atenten o violen derechos fundamentales. Asimismo, el artículo 7.6 establece también el derecho de recurrir en la brevedad sobre la legalidad de un arresto o detención, y en caso sea ilegal se ordene su rápida liberación. Si bien en la normativa interna del Perú se señala que no se puede solicitar garantías en favor de implicados en actos de traición a la patria o terrorismo, la Corte niega esta potestad al Estado en este caso, puesto que se violaban los artículos 25 y 7.6 de la Convención. Pasando a los artículos 1.1 y 2 de la Convención, la Corte señala que las disposiciones de emergencia que adoptó el Estado para contrarrestar el terrorismo violan lo expresado en la Convención, debido a que no se tomaron las medidas adecuadas para que las víctimas puedan gozar de sus derechos fundamentales. A partir de ello, se llega a la Convención a la conclusión de que el Estado peruano ha violado lo establecido en el artículo 1.1 de la Convención, puesto que ha sido sometido a las víctimas los procedimientos en los que se viola lo dispuesto por la Convención Americana, y no prevaleció su rol de respeto a los derechos y libertades reconocidos en la Convención. Por último, en cuanto a los artículos 51.2 y 62.3 respecto a las recomendaciones y disposiciones de la Corte, esta señala en cuanto a su rol pacificador y en base al artículo 62.3 de la Convención, que se estima que la sentencia constituiría también una forma de reparación y satisfacción moral de significación e importancia para las víctimas y sus familiares. En cuanto a las reparaciones, la sentencia estableció tres apartados principalmente. Primero, declarar la invalidez de este juicio por ser incompatible con la Convención Americana y se ordena que se lleve a cabo uno nuevo. Segundo, adoptar medidas apropiadas para reformar estas normas. ¿Cuáles? Las que han sido declaradas como violatorias de la Convención Americana. Y cuando éstas se aseguren, va a darse por declarado el goce de un debido proceso. Y por último, un pago de $10,000 por parte del Estado a la familia y a los familiares de la parte afectada, donde la Corte acuerda ser agente encargada de supervisar el cumplimiento de la sentencia. Ahora, los puntos resolutivos. Esta es la parte final como un resumen de la sentencia de este tribunal, donde establece que el Estado no violó los artículos de derecho a la nacionalidad y derecho a la confesión. Sin embargo, sí es culpable de vulnerar los derechos a la libertad personal, a la legalidad y retroactividad, un derecho al debido proceso, a la protección judicial, así como a la integridad personal. En conclusión, se declaró inválido este proceso por ser incompatible con la Convención Americana. Y ahora, por último, el estado de supervisión de cumplimiento. Esto se hace referencia a una función que tiene la Corte de supervisar que se lleven a cabo sus decisiones. Desde la sentencia, el 30 de mayo de 1991, hasta la última resolución de supervisión en septiembre de 2016, se han llevado a cabo resoluciones en 2013, en 2014, incluso un año después de emitir la sentencia en 1991. Las más importantes son, por ejemplo, las de 2011. En la de 2011 se da por concluida la supervisión a las medidas de reparación primera y segunda sobre declarar inválido el proceso y garantizar un nuevo juicio. Y también se da por concluida la supervisión de la reparación sobre adoptar medidas para reformar estas normas contrarias a la Convención. Sin embargo, se mantendría abierto el proceso de supervisión para el cumplimiento de la reparación monetaria de los $10,000 que el Estado debe pagar.
¿Qué pasó? Años atrás, en 2006, el monto debía ser pagado a los familiares, pero se acordó que va a ser dirigida a la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, FASIC. Esta organización, al parecer, no brindó la información solicitada por la Corte, por ejemplo, el estado o los datos de una cuenta bancaria, para que el Estado peruano procediera a dar el reintegro a las familias afectadas. Entonces, entre 2011 y 2015, el Estado tenía reservado los recursos económicos para cubrir el pago de la medida. Sin embargo, la Corte estableció, por motivos no atribuibles al Estado, no ha podido pagar el monto requerido. Él ha realizado las gestiones necesarias que demuestran su voluntad de efectuar el reintegro de las costas y gastos. De manera que, al no haber respuesta de la parte afectada, el tribunal declaró el cese de la supervisión del cumplimiento de esta medida. Esta reparación, lo cual no exima al Estado de su obligación. Sin embargo, se dio por concluido el caso Castillo Petrucci y otros, y se pasó a archivar el expediente.